Este es un episodio un poco off topic. Estos días hemos aprovechado muchos compañeros del sector del e-commerce para salir de nuestras cuevas, de nuestros problemas del día a día y juntarnos todos en el Teach Show de Madrid, en su última edición que se acaba de celebrar precisamente la semana pasada y que recomiendo totalmente encarecidamente perderse un rato por sus pasillos para respirar sobre lo que hay y sobre lo que se nos viene encima para ponerse al día donde se mueve el sector. Por eso hoy me centro en todo lo que he sacado del Madrid Tech Show, el evento del año para el e-commerce, el marketing digital y todo lo que suena a tecnología. Buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo al programa número 438 de Ecosistema e-commerce. Soy Javier López, fundador de Python.com y ecosistemaecommerce.com, director y fundador de este programa de podcasting sobre e-commerce, comercio electrónico, tiendas online, emprendimiento online en general y de que te puedes suscribir en un momento para poder seguir recibiendo todo este contenido gratis en tu dispositivo. Si quieres que te ayude a impulsar tu proyecto online, tu e-commerce o tu negocio digital, puedes escribirme a contacto@ecosistemaecommerce.com. Y esta semana, como decía al principio, me salgo un poco del guión habitual porque me he pasado 2 días enteros, 2 días con todas sus horas, metido de lleno en el pabellón 9 de IFEMA. Pero de lleno de que hasta salir el segundo día con IA, agentes, e-commerce ya por las orejas. Casi está un poco saturado, tengo que reconocerlo. Más de 27.000 asistentes, 400 expositores o más, y un sinfín de charlas, keynotes, entrevistas, cervezas. Bueno, como ya empieza a ser buena costumbre, mis stands de referencia, pero lo importante es que se ha respirado e-commerce por todos lados, que el sector está muy vivo y que el futuro es agéntico. Y como no solo de eventos vive el profesional del e-commerce, este podcast también quiere traer algo de inspiración. Y para esos momentos en los que también estás cansado de tanto evento y de tanto pasillo, te traigo la frase del día. Si no estás vendiendo, alguien más está vendiéndole a tu cliente ideal. Así que durante estos 2 días de feria he podido asistir a varias ponencias, varias charlas, mesas redondas y ver además lo bueno, que es lo que me encanta de estos eventos, a muchas caras conocidas, amigos y dar muchos abrazos y muchos besos a estos queridos protagonistas del mundo e-commerce. He descubierto también muchas herramientas y confirmar un poco por dónde está tirando el comercio electrónico. En esta edición, que eran 2 pabellones, me he centrado principalmente en el pabellón 9, que es donde se concentraba el grueso de las soluciones de e-commerce y donde teníamos el eShop, Retail Media, Shopify Arena. Bueno, teníamos varias salas de las que con charlas muy interesantes. Y hoy te voy a contar un poco no solo lo que se dijo, sino también lo que se respiraba en el ambiente, lo que no salía precisamente en el programa y en la agenda, y qué es lo que además te llevas después de charlar con todos los profesionales en los que tuve ocasión de saludar y también ponerme al día. De hecho, creo que había demasiado hype y demasiado clickbait en el título de las charlas, para luego quedarte en ocasiones con cara de parecer que estamos un poquito en primero de e-commerce. Parece que estábamos ahí. Hubo algunas charlas pues que me sorprendieron y otras que me dejaron un poquito con más sabor de boca. Pero bueno, sin más tiempo que perder, comenzamos. Ya de vuelta a la realidad, con, digamos, la cabeza un poco echando humo y haciendo un poquito repaso de todo lo que se vio. Hubo muchísimas charlas, la verdad que mucho FOMO en mucho título, hay que decirlo, mucho hype, mucho clickbait en este caso, y honestamente es una lástima porque había tantas charlas interesantes a la misma hora que era muy difícil repartirse. Era voy a esta, voy a la otra, y de camino te encuentras con un amigo o alguien que tenías ganas de ver o que llevas tiempo sin ponerte al día, y el problema es que no da tiempo. Yo es que me he visto desbordado de quiero ir a esta charla, súper interesantes, con un tema muy actual y que no me ha dado tiempo. Entonces, bueno, yo quiero un poco comentarte lo que he estado viendo, lo que he estado sintiendo, lo que he estado escuchando
lo que me ha llamado la atención de este Tech Show de este año y de un poco también qué se estaba viendo en los pasillos. ¿Qué está pasando un poco? ¿Cuál es el sentir de la gente, de los e-commerce, de las marcas, de los retailers, de las soluciones respecto a cómo se está un poco viviendo estos últimos meses en el e-commerce? Y, por supuesto, como no, qué está pasando con el tema de la inteligencia artificial, qué está pasando con el tema de los agentes, que es el nuevo tema, es el nuevo, digamos, es lo que más lo que más ha sonado en estas últimas charlas, en que el futuro, como decía José Luis Ferrero, el futuro es agéntico. El futuro pasa de que ya cada día la IA de tu e-commerce va a interactuar con la IA de esa persona o de ese LLM que está realizando un poco las funciones que le pide el usuario. Las ponencias giraron por muchísimos temas. Voy a intentar ser lo más breve posible, porque es muy difícil condensar un evento de esta magnitud con 27.000 personas, más de 400 expositores, cientos de charlas en un ratito, en unos minutos que tenemos en el podcast. Pero voy a intentar ser lo más conciso, breve, para que te quedes con las píldoras interesantes, lo más importante, que es casi un poco trasladarte a haber estado allí, ¿vale? Las ponencias de qué giraron, sobre todo, inteligencia artificial, con personalización, temas de omnicanalidad, temas de ampliar fronteras y muchísima automatización. Hubo charlas en las que yo aprendí cosas muy interesantes, por ejemplo, charlas de marcas que se están abriendo a otros territorios como Asia y te cuentan de arriba abajo cuál es el proceso que están siguiendo, y agradecí a la CEO por la transparencia. Y otras charlas en las que, oye, pues te quedas un poco muy bien, mucho rascando la superficie, ¿vale? Depende un poco de la suerte y dónde habías podido terminar. Vale, se habló mucho de modelos de recomendación, se habló mucho de predicciones de demanda, de personalización de emails, por ejemplo, y segmentación de campañas. Hay charlas, por ejemplo, voy a decir una serie de charlas que son las que un poco más me llamó la atención, por eso me pareció también muy curioso ver charlas en las que se hablaba únicamente del tema Verifactu, facturación electrónica, y que empieza a ser un poco un tema que está en boca de todos ya. Vale, unas charlas que he estado un poco revisando y de lo que he sacado de ellas, ¿vale? De las que pude asistir y las que pude escuchar un ratito para ver qué se está pasando. Hay charlas como, por ejemplo, que se llamaban Escalar o estancarse, la inteligencia artificial impulsando el e-commerce global. Se expusieron casos de retailers, un poco de cómo están trabajando el tema de operaciones gracias a la inteligencia artificial, hablando de predicción de demanda, personalización de emails, y hay otro tipo de charlas, como por ejemplo la que me llamó la atención de arte del emprendimiento, éxitos y lecciones de una fundadora, donde en este caso, pues una fundadora de marketing de moda digital, no me acuerdo el nombre ahora mismo, discúlpame si me estás escuchando, no me acuerdo de tu nombre, que compartió un poco todos los problemas de construir una marca desde cero. Los mismos que yo te cuento cuando hablo de Python en tema de desarrollar un proyecto online, pues también le pasa a todos, ahí pudimos comentarlo. Una cosa también que me encontré con Jorge González, me miró y tuvimos un ratito para charlar y ponernos al día. Y, ostras, hay una cosa que me marcó, me dice, se te nota cansado. Y yo creo que últimamente, viéndome a la cámara grabar este podcast, sí, estoy un poco cansado y necesito también recuperar estos días. A ver si las próximas semanas, bueno, no voy a decirlo muy alto porque tenemos Black Friday, pero las próximas semanas espero un poco bajar un poco el ritmo, porque ya este año, por lo menos llegar a final de año. También hubo charlas y mesas redondas sobre sostenibilidad, además con representantes de logísticas o startups logísticas, sobre el futuro del reparto urbano y el tema de ser sostenible, con el problema de, oye, vamos a ser sostenibles pero que entre en costes. Hubo también en otros espacios como el Retail Media Show, donde el foco era rentabilizar el tráfico de la propia tienda, que es un poco de los grandes pains, que tráfico, no tráfico, oye, viene de los LLMs o no vienes de LLMs. Vamos a ver que de momento los LLMs, los ChatGPT, los Gemini, los Grok, los Cloud, no están todavía cobrando, pero bueno, en Retail Media ahí se está hablando mucho de la nueva fuente de ingresos para poder intentar integrar esa publicidad dentro del e-commerce sin fastidiar mucho la experiencia a los usuarios, o banners un poco más contextuales o modelos de recomendación de productos, cosas que por ejemplo DoFinder está trabajando muy fuerte. Luego hubo otros eventos, otras zonas, estaba dividido por varias zonas. Luego hablaré un poquito de qué estaba viendo un poco y qué sensibilidad, hablando con la gente, pues un poco pude sacar de lo que está pasando y un poco de lo que están viendo.
y de los marcas, CEOs, directores o emprendedores que tuve la fortuna de cruzarme con ellos y poder contarme un poco y contarnos cómo estamos terminando el año y un poco qué es lo que está viendo dentro del ecosistema e-commerce. Bueno, en el Shopify Arena, por ejemplo, había muchas ponencias y la verdad que las veías bastante prácticas. Hubo presentación de aplicaciones en el ecosistema Shopify, o herramientas de bundle, o temas de soluciones, de reviews y bastantes cosas. Luego hubo una conferencia, una mesa redonda llamada Shopify y creatividad, diseño al servicio de la conversión, donde había varios diseñadores en los que hablaban de precisamente qué tipo de patrones de navegación están funcionando en tiendas de moda, cosmética o alimentación. Al final, todo lo que importa es simplicidad, evitar fricciones y mucho más protagonismo al contenido visual. Y hay otra cosa también que me pareció súper interesante de otras conferencias que pude asistir, en el que se hablaba sobre content marketing, storytelling de producto, en la zona de e-shop, ¿vale? Sobre productos o adaptar el contenido a canales como TikTok, Instagram, Shopping o YouTube Shorts, ¿vale? Un poco el contenido convierte. De hecho, decían que el mejor contenido visual y narrativo convierte hasta 2,5 veces más que el que simplemente tiene descripciones genéricas de producto. 2,5 veces más es interesante. Luego también pude asistir a charlas completas, porque hay charlas en las que estuve solamente 10, 15 minutos y otras charlas en las que pude disfrutarlas enteras. Charlas como la que hubo en el espacio de Publicis, en el espacio de retail, que hablaba sobre el futuro es agéntico. Un poco que me hacía mucha gracia lo que decía José Luis Ferrero, que es que la IA es como un bebé en el que no la puedes, empieza a hacer cosas, pero no puedes dejarla sola. Luego hablaba también de que en esa mesa, donde estaba Gastón Fornes y Sergio Fernández de Isidro, donde comentaban que, oye, pues, ¿qué va a pasar con el futuro? En 10 años veremos las consecuencias, donde veremos que cada día hay menos gente que acude a la escuela primaria y que si al final un agente que a través de OpenAI puede comprar en TikTok Shop y en otras plataformas, cómo vamos a poder interactuar o cómo van a tener que trabajar los e-commerce para poder aparecer y mantener esa linealidad, ¿no? O mantener esa experiencia de compra. Hablaba también de que precisamente Salesforce ha anunciado el Instant Checkout de ChatGPT, en el que directamente se ha integrado con OpenAI y todo funciona en el propio LLM. De hecho, en Walmart anunciaba Sergio que el 5% del negocio ha ido por ChatGPT. Y también se hablaba de Verifactu. Y luego además de esa conferencia, estuve en otra conferencia también que hablaba de costes de tienda online, pero esa no te creas que me gustó mucho. Se hablaba mucho de costes variables, costes fijos, pero rascando un poco la superficie, casi un poco no era muy productiva en este caso. Bueno, mejor es que ya estamos un poco más metidos en el mundo e-commerce, lo veíamos como algo ya más genérico. Luego estuve en una conferencia en el que la CEO de Thinking Move, Cynthia, hablaba sobre crecer en Asia como escalando muy bien un poco las fases, que al final Asia es el continente que más crece. De hecho, Asia supone el 57% de e-commerce en el mundo B2C y la marca España tenemos la fortuna de que está muy bien construida y que cada día hay más consumidores jóvenes con alto valor adquisitivo en el que directamente están buscando esas nuevas marcas que puedan, digamos, pues aprovechar. Las propias marcas están intentando aprovecharse del mercado para poder entrar. ¿Qué pasa? Que no es nada fácil. Tienes que trabajar mucho el tema de marca, construir esa marca, el brand awareness y trabajar la logística con la identificación de producto. Ellos tenían un almacén en Hong Kong y a partir de ese almacén en Hong Kong distribuían a todo el territorio asiático, con una adaptación y con marketing digital específico, por ejemplo, para Japón, Taiwán y la parte de Hong Kong. De hecho, en Japón es curioso que el entrega a domicilio, como puede ser en otros países europeos, no está tan generalizado por el tema de que los propios consumidores japoneses
van a dormir precisamente únicamente a sus sitios. La vida la hacen en la calle, comen en la calle, cenan en la calle, trabajan en la calle y directamente la casa utilizan para dormir. Con lo cual aquí cobra especial protagonismo el tema de las tiendas de conveniencia, un 7-Eleven, donde encima recogen los pedidos del e-commerce y ya aprovechan para comprar la cena o cenar allí directamente. Trabajan también las fichas de producto, bueno, cosas muy interesantes y cómo empezaron desde primeros envíos consolidados hasta montar un propio almacén en Hong Kong para distribuir a todo el territorio asiático. Y luego, otro tipo de conferencias súper interesantes que hubo dentro del eShow fue, por ejemplo, las que hubo de llamadas, voy a decir un poco nombres y un poco lo que se narraba ahí, ¿vale? Escalar con alma, cómo crecer en e-commerce sin automatizar tu esencia, que fue un poco la exposición de Luis Miguel Rivero, CEO de Black Limba, de cómo las métricas un poco trabajaban para, digamos, tratar a las personas y no solamente en un mundo dominado por los datos y los algoritmos, que estamos todos fijándonos en los KPIs y nos dejamos un poco más de lado las relaciones con las personas. Hubo otra charla muy interesante que hablaba del desafío de las devoluciones, afrontar el reto de 13.000 millones de euros en devoluciones en España, donde ZigZag presentó una investigación basada en miles de consumidores españoles, revelando un poco la información y los hábitos de devoluciones más comunes. Luego hubo otra charla de 20 minutos con la IA, descubre un poco el potencial de CIA, era como se llamaba, en el espacio de Future of Commerce Theater, en el que CIA hablaba de la inteligencia, que es la nueva inteligencia artificial de las aplicaciones de Zoho, y un poco están transformando un poco las contestaciones, las respuestas y la forma de trabajar con esta aplicación. Luego hubo otra charla que se llamaba Cómo lograr que tu tienda hable, el caso de Eureka Kids y el AI Assistant de DoFinder. DoFinder, que tenía un espacio bastante grande, trabajaba muy bien la parte de casos de éxito y además aprovecharon este evento para poder presentar la nueva IA, el nuevo asistente de IA que han desarrollado para poder ayudar a los e-commerce a trabajar la parte de conversión, que al final DoFinder no deja de ser una herramienta que aumenta la conversión, en este caso. Pues un poco de cómo podría trabajar la conversación entre usuario y tecnología para guiar y analizar y cómo poder dejar trabajar muy bien el journey del usuario dentro del e-commerce. En este caso, bueno, ahí estuvieron Paul Lepage, que es director de marketing y e-commerce de Eureka Kids, y Llorens de DoFinders. Luego también hay una charla súper interesante que se llama El poder de la comunidad, que es sobre cómo nació L'Orealistar. L'Orealistar ha trabajado en una comunidad, es una comunidad de L'Oreal, ¿vale? De la marca de cosmética L'Oreal, de creadores que impulsan un poco la conexión, el contenido un poco a gran escala, ya que el tema cosmético y el tema de influencers y de creadores de contenido en el mundo cosmético es tan fuerte, tan importante, pues aquí L'Oreal directamente ha creado su propio hub de influencers dentro del mundo cosmético. Por otro lado, también teníamos otras charlas como la que hubo de Intuit MailChimp, la herramienta de Intuit, comprada por Intuit, para B2C e-commerce, casos de éxito que estuvieron explicando de cómo mejorar el ROI implementando sistemas de automatizaciones y segmentaciones con la herramienta de envío de mails. Luego hubo otra mesa súper interesante de CEOs, de cómo trasladar valores de marca al entorno digital, en el que vino Javier de Jaraíz Lozano, presidente de LG Electronic España, vino Arantxa Sansián Barrena, de CEO de Noway, vino Sergio de León, acompañada de Laura Ramírez, que estuviste aquí en el podcast, Laura Ramírez y Sergio de León, que son CEO y Global Business Digital Director de 1 de 50 respectivamente, y Fede Sainz de Sepia, que también vino al podcast, y estuvieron hablando sobre precisamente, cómo trasladar esos valores de marca al entorno digital, a sus e-commerce y al ecosistema digital. Por otro lado, hubo otra mesa de debate en este caso, que se hablaba sobre el arte de emprender. Y en este caso, precisamente, aciertos y lecciones de un fundador, dado por Emilio Frojan, CEO de Belka,
esta marca de motos española, de motos eléctricas, que habla de tantos aciertos como los errores y fracasos que ha pasado, que no las ha pasado precisamente fácil. Luego hubo otro tipo de charlas como escalar con la IA para impulsar el e-commerce global, en el que estuvo mi queridísimo Óscar Nogueras, CEO de On Translation, también, que ha venido al podcast, sobre cómo escalar la marca más allá de las fronteras. Y ojo, que escalar una marca internacionalmente no solamente es traducir, como bien diría Óscar. Y luego, por otro lado, hay otro tipo de charlas que vino, pues un poco para, oye, cómo internalizarse también. Por ejemplo, Óptica Basol, en el que hablaba del lanzamiento de en 26 países en un e-commerce con 90.000 productos. O, por ejemplo, cómo transformar el e-commerce con datos de inteligencia artificial, donde estuvo José Luis Ferrero, Managing Director de Publicis Commerce, y Gonzalo Torres, Country Lead Spain de Shopify. Luego también estuve en una charla que iba especial Black Friday entre Scaffers y Big Blue, y un poco de cómo estaban probándose a través de la gestión logística, el almacenaje, un poco la preparación y trabajar muy bien con la elasticidad de la demanda entre precisamente el director de operaciones que explicó Javier Ventas, que el director de operaciones de Scaffers, para poder un poco cómo a través de Big Blue podían aprovechar esos tirones. Y luego hubo otro tipo de conferencias también, y ya voy acabando, las alianzas entre Meta, TikTok y Amazon, y bueno, hubo muchísimas conferencias, aparte de Verifactu, oye, que curioso lo de Verifactu, que salió por muchas charlas con el tema de la facturación electrónica. Y bueno, hubo también muchas charlas, Agentic Commerce, en la que vino Sergio Fernández de Salesforce, Isma Simón, mi querido Isma, un saludo desde aquí, y con mi buen José Luis Ferrero también, lleva hablando sobre agentes de inteligencia artificial. Lo que más un poco vamos a ver en los próximos meses cómo va a explotar y cómo va a seguir impulsando y potenciándose. Y bueno, y por último, pues futuro de IA, e-commerce y el talento, como ya he hablado al principio, y otro tipo de charlas de cómo el renacimiento del retail y del agentic commerce, que es lo que, como bien decía, un poco lo que va a sonar en los próximos meses. Y más allá de las ponencias, lo más valioso, que ya casi me quedo sin aire, ya estoy agotado, estoy agotadísimo, estoy deseando un poco de descansar un par de días. Lo más valioso de todo eso ha sido el networking y un poco recorrer los pasillos, que es lo que precisamente estuve haciendo la mayor parte del tiempo, y que no me dio tiempo a ver algunas otras ponencias que, pues, súper interesantes, que tienen... Yo estoy esperando a ver si es posible de verlas en vídeo en alguna forma, porque hay muchas cosas que me he perdido porque no me puedo dividir el cuerpo. Es imposible con tantas... Había como 6-7 espacios y haciendo conferencias en tiempo real cada media hora, cada 20 minutos. Y pues entre lo que te pierdes y lo que te cruzas, pues directamente pierdes un poco todo la escaleta, un poco el guión, lo que teníamos puesto. Y que he estado, bueno, no voy a nombrar un poco a todos los que vi porque sería imposible, tendría que hacer otro podcast, y de todo lo que... Tendría que hacer un especial hablando solamente sobre el Tech Show, sobre el eShow, pero sí me quedé un poco de que hay como cierto, vamos a decir, parece que hay un pequeño estancamiento, en el sentido de que estamos todos con la IA, estamos todos parando un poco a ver qué es lo que pasa con la IA, qué está pasando con los agentes, antes de seguir avanzando. Sí es cierto que el e-commerce sí que con una salud brutal, unos crecimientos buenísimos, pero sí es cierto que, oye, estamos un poco que parece que estamos en la casilla de salida de muchos e-commerce, que digamos que las distancias se van estrechando gracias a las nuevas tecnologías y a la interrupción de la IA, y lo que está pasando con el geo, lo que está pasando con el nuevo SEO, lo que está pasando con el tráfico que proviene de los LLMs, lo que está pasando con todo el tema de agentes, es un poco lo que va a marcar el punto de partida de aquí a los próximos meses. Estoy absolutamente seguro. Y espero que este repaso ya por fin de un poco de lo que hemos visto y de lo que ha pasado en el eShow, que a mí me ha dejado agotado y, digamos, vacío, como así decirlo, espero que te haya servido de utilidad y que hayas podido, si estuviste, que pudieras recordar un poco de lo que se habló allí, y si no has estado, que hayas tenido un buen repaso de lo que está pasando en el mundo e-commerce. Así que
Ya sabes que puedes seguir consumiendo contenido este mismo viernes con la entrevista que se publica en la sección de los protagonistas del e-commerce. Muy interesante. Y ya solo me queda decirte que te suscribas a este canal si no lo has hecho, que compartas este programa y este episodio y que valores con las 5 estrellas o que dejes un comentario allí donde lo escuches. Cada vez que lo hagas, una voz en tu interior dirá gracias. Gracias, de nuevo nos escuchamos ¿cuándo? Pues este viernes con un nuevo episodio de la temporada 3 de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día y hacer cosas con inteligencia artificial. Adiós.